presión y de forma de construir miedo que tiene la ciudad de Buenos Aires en los sectores populares. Estamos comunicados con Andrés Lablunda Fontana, que es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él preside la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la legislatura de la ciudad, y además es nieto recuperado. Una historia muy, muy interesante, que bueno, no es este el momento, pero que pueden buscarla porque está en la página de las abuelas y la pueden leer. Hola Andrés, ¿cómo te va? Daniel Cholaquian, Carlos Prado y Patricio Barrio, te saludamos desde la tribu. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, yo te comentaba que había leído un artículo que publicaste en El Cohete a la Luna sobre este tema, y en particular me llamó mucho la atención cómo vos ponías el eje en esta idea de qué es una ciudad como comunidad, como totalidad, claro, ¿no? Y cómo aquí se está construyendo otra cosa, digo, se está aislando, se está guetizando, de alguna manera. Desintegrando, ¿no? Hay una idea, claro, de desintegración social y urbanística también, porque lo que yo ponía ahí, que Jorge Macri lo que está incumpliendo es la propia constitución de la ciudad. La propia constitución de la ciudad, porque a veces uno opina o tiene juicio de valor y demás. Acá, yo por eso ponía ahí en el centro el artículo 31 de nuestra Constitución, que ordena al Ejecutivo a integrar socialmente y urbanísticamente a los sectores postergados, ¿no?, de nuestra ciudad. Sí. Entonces, ese es un punto, un eje. Y después, bueno, está el operativo en sí que llevó adelante, y eso que no lo cumple, porque lo que ha hecho Jorge Macri desde que empezó su gestión es una desinversión sistemática en el Instituto de la Vivienda, quien sería quien está a cargo de desplegar ese tipo de políticas de integración socio-urbana de los sectores populares. Es decir, de lo que conocemos como las villas o asentamientos o barrios irregulares. Eso no lo está haciendo, y además de no hacerlo, despliega toda una política represiva sin sentido, porque él lleva adelante un dispositivo sin orden judicial, sin una investigación criminal previa. Hizo una razzia, como se dice, en múltiples barrios populares de nuestra ciudad, pero sin ningún sentido más allá del propio disciplinamiento social que quiere impartir, y también en una puja electoral con Patricia Bullrich. Entonces, por eso yo decía ahí en el artículo, Tormenta Negra es el desorden social planificado, el desorden social como política de Estado. Entonces, nosotros hicimos un llamado fuerte de atención desde el bloque. Estamos trabajando también en coordinación con el mecanismo local de la prevención para la prevención de la tortura, que es un organismo colegiado que salió rápidamente a hacer las entrevistas a los detenidos en cada una de las comisarías. Y ahí te dabas cuenta que no había ningún narcotraficante en los detenidos. Aparte el gobierno dijo que había 27 detenidos y en la realidad fueron 15 o 12. Bueno, todo un circo, un show montado de cara a un escenario electoral que está por venir el año que viene, pero que Jorge Macri va tomando una posición política en relación a eso, y en lugar de desarrollar una política de integración social, de inversión social y de infraestructura en los barrios más postergados de nuestra ciudad, decide encarar esa situación con política represiva y generar miedo en los barrios. Bueno, todo lo que genera un despliegue de la magnitud. Estamos hablando que desplegaron 1.500 efectivos, helicópteros, carro de asalto, bueno, una locura. Topadoras. Bueno. Por eso yo sentí que tenía que tener una opinión fuerte y clara, y por eso armé ese artículo de opinión y lo firmé como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, que presido en la legislatura. Sí. Para los que somos viejos, y lo digo con absoluta certeza, estas cosas no las vemos desde la dictadura. Bueno, justamente a 50 años del golpe, mirá cuál es el reflejo de Jorge Macri, ¿no? Por dónde sale. Sí. Pero fue un despliegue de una proporcionalidad, una desproporcionalidad inusitada. Eso nos decían los compañeros también con más experiencia en la propia legislatura o que han trabajado en el gobierno de la ciudad
antes municipalidad. O sea, esto fue inédito. Y aparte de sin investigaciones, sin orden judiciales, fue, la verdad, una política del desorden, de la estigmatización, porque esto se hace en los barrios populares, no se hace en otros barrios de la ciudad. Entonces, bueno, hay discriminación, hay estigmatización, hay desintegración, bueno, todo lo que está mal. Sí. Todo lo que está mal, y por eso nosotros desde el bloque hicimos eso. Nosotros vamos a salir también a recorrer los barrios, levantar las denuncias. Nos pareció como muy importante las declaraciones que hizo García Cuerva, el padre Carlos García Cuerva, el domingo en la Villa 31, bueno, que ubicó, ¿no?, cuál es la verdadera tormenta negra y lo que hay que combatir, y no que desde el propio Estado se genere la tormenta, ¿no? Entonces, la situación fue grave, pero bueno, es tan voraz a veces la agenda política en la Argentina y en la ciudad, que estas cosas se olvidan, y nosotros no queremos que esto pase con impunidad, y vamos a seguir investigando el tema. ¿Cómo te va, Andrés? Te saluda Carlos. Yo como ciudadano de acá recibo el correo del gobierno de la ciudad, me sorprendió, me preocupó. Hay un título que habla de la ley y el orden, y después lo vi a Jorge Macri con una vestido de policía. Sí, se disfrazó, fue... cara de preocupado, de hombre, sí. Claro, pero así, de esa manera no va a solucionar nada, sino que va a agravar los problemas. Claro. Porque eso tenemos ahí, un Estado que agrava los problemas en vez de solucionarlos. Y la calidad cinematográfica del video ingresando Pero saben que esto también pasa, yo recorro mucho los desalojos, vieron que hay una política de desalojo serial, ¿no? Bueno, hay casi como un desalojo por día, y arman montajes, ¿no?, con drones, con... casi un espectáculo cinematográfico montan. Y aparte con supuestos peligros de derrumbes que no son tales, ¿no? Entonces, con un supuesto peligro de derrumbe, desalojan gente y le dan una asistencia mínima, pero esa gente después termina en situación de calle, con niños, personas mayores, personas con discapacidad. Bueno, es inhumano. Hay una política de deshumanización, no solamente a nivel nacional, sino también por parte de Jorge Macri, que tiene uno de los presupuestos más importantes de la Argentina, ¿no? Porque esto siempre hay que ponerlo. ¿Te preocupa que esto, bueno, arrastre opciones que la gente quiera votar esto, la ley y el orden? Yo creo que cuando el porteño tiene una conciencia en relación al rol del Estado bastante clara, en relación a que quiere un Estado presente, no quiere un Estado represor. Yo creo que lo que pasó el 24 de marzo, que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y pasó en muchas ciudades del país, da muestra del nivel de conciencia que hay en relación a eso. Y vemos que si bien puede hacer un desalojo y quizás a algunos sectores le cae bien, hay otros sectores que entienden que por ahí no es el camino. Para ahí no es el camino. Y no creo que le rinda electoralmente. Quizás en su electorado más duro, creo que él está, esto ya en términos de analista político, que no lo soy, pero creo que él está disputando el voto de Patricia Bullrich, claro, de cara al escenario electoral del año que viene, y quiere consagrarse con el electorado, que era el electorado de ellos, pero que en la última elección se vio esa migración del voto de lo que era el voto del macrismo hacia la Libertad Avanza. Ahora eso está en disputa, entonces ellos quieren consagrarse con ese voto, desplegando este tipo de políticas irracionales y lógicas sin sentido, y que lo único que hacen es estigmatizar a una parte de nuestra población en la ciudad. Te saluda Patricio Barrio. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? Me quedaba con tu última palabra, lo de la estigmatización, y hay un tono bélico, además, en esto de tormenta negra, y a mí me preocupa mucho cuando se replican algunas situaciones en ciudadanos comunes que no pertenecen a esos barrios populares, y claramente el mensaje es: el enemigo está en esos barrios populares. ¿Cómo te toca verlo a vos desde tu lugar, desde tu cercanía, ¿no?, a la función, este tipo de discursos? Claro, que hay primero un desconocimiento, ¿no? Hay una estigmatización por desconocimiento de muchos porteños y porteñas primero, pero en vez del Estado mostrar otra la verdadera imagen, ¿no?, que hay cuando vos recorres un barrio popular, hay negocios, hay trabajadores, chicos que van a la escuela, hay una comunidad que se está intentando organizar y mucho más solidaria que muchos otros barrios de la ciudad, ¿eh? Sí. Porque ahí reina la solidaridad en serio.
y la cuestión comunitaria, y ves que hay barrios que se quieren organizar, que quieren integrarse, porque no es que quieren marginarse. Los barrios populares no quieren seguir siendo barrios marginados, quieren integrarse al resto de la comunidad, y ves un Estado que en vez de facilitar los puentes, los rompe y genera tormentas para desintegrar, porque no son tormentas para unir, ¿no? Son tormentas para desintegrar a la comunidad. Entonces me da mucho dolor, y a la vez nos pone un norte de ocupación en relación a eso. Y por eso queremos, de hecho del bloque hicimos un posicionamiento muy claro y queremos ahora también buscarle el consenso a otros bloques para salir a recorrer algunos barrios. Andrés, a mí viendo lo que pasó, me da la impresión que acá hay varias líneas posibles de análisis e incluso varias líneas posibles de acción. Por un lado, estoy seguro que bajo el sonsonete de la seguridad personal están estigmatizando a un grupo, a una comunidad entera de la población, jugando con la profundización también, digámoslo, de esta suerte de rechazo a lo extranjero, y digo lo extranjero en un sentido nacional, pero también en un sentido de la otredad, ¿no? Del otro. Del otro, que siempre es la amenaza. Entonces, encerrándonos también a nosotros, porque cuando el otro es una amenaza, tratamos de tener menor contacto con el otro. Claro. Digo, por un lado está meter ese juego, eso alrededor de la seguridad, pero por otro lado también uno podría decir cuántos negocios posibles hay en la medida que, poniéndole el miedo, asustándolos, los expulsen a muchos de los habitantes de estos espacios y además rompan las cadenas de solidaridad. ¿No? Ahí y el otro, bueno, las declaraciones que hizo Macri que con este muro que divide la capital federal del conurbano, ¿no? Sí. Entonces son de muros imaginarios, que aparte de eso olvida que fue intendente de Vicente López. Bueno, pero a los que vimos en Vicente López no nos va a dejar, no nos va a poner una pared. Ahí lo va a dejar pasar, claro, desde San Martín para acá, bueno, claro. Pone los límites imaginarios. Y a mi yerno, que es español, profesional y rubio, tampoco le va a pedir el documento a ver si tiene residencia. Bueno, la realidad es que a la ciudad entran casi 3 millones de personas por día a trabajar, a generar valor, a gastar en la ciudad, y todo eso impacta en la recaudación local. Eso quiero decirle a Macri, es malo hasta con los números. Porque más, al que viene a trabajar hay que cuidarlo, hay que ofrecerle buenos servicios, un buen servicio de transporte, un buen servicio hospitalario por si le sucede algo. Y acá no, viste, el que viene a trabajar lo castiga, con lo cual es irracional, es antieconómico hasta el posicionamiento del propio Macri. Andrés, vos hablabas de la malicia con los números y quisiera consultarte algo para saberlo con propiedad al margen de la intuición, ¿no? Vos mencionabas el artículo 31 en el principio, esto de la integración urbana y social de los pobladores y pobladoras marginadas y marginados, ¿no? Y hay una cuestión, un contraste que me hace mucho ruido, que es esto de un mega operativo con policía, drones, topadoras, carros de asalto, que me imagino que lleva un número, con esto de recortar, de no urbanizar, de no integrar justamente, y no hay plata general, ¿no? Que quedó medio como hashtag en el aire. Ves los números, ves que la desinversión es en las áreas sociales. En educación, en vivienda, bueno, les decía recién, en vivienda el 57% del presupuesto se redujo en términos reales desde que asumió Jorge Macri. Entonces te dicen, no le regalemos la vivienda a los pobres porque hay que dársela a los sectores medios, pero la realidad es que no hay vivienda para los pobres ni para los sectores medios, claro. Que ahí entramos en otra discusión que es ser sector medio en la Ciudad de Buenos Aires hoy. Claro. Que ahí nos llevaríamos una gran sorpresa cuando ves que una familia con 2 chicos siendo propietaria necesita arriba de 2,5 millones de pesos por mes. Y si tenés que alquilar, estamos hablando de 3,5 palos, casi 4 para hacer clase media en la ciudad, con lo cual la clase media se achicó bastante y mucho en la ciudad por las políticas de Milei y por la complicidad de Macri, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación muy angustiante. Hay un proceso de degradación social que avanza todos los días, y lo vemos en la calle, lo vemos con los cierres de comercio, y vemos que un Estado, en vez de, en este caso Jorge Macri, morigerar, si se quiere, el impacto de las políticas brutales de Javier Milei, lo único que hace es profundizarlas.
porque acá a Jorge Macri el modelo económico, llevamos a lo económico, perjudica a la ciudad. La ciudad cayó 30 puntos en términos de recaudación e ingresos brutos. Es decir, los tributos propios cayeron un 30%, le cayó un 20% de la coparticipación nacional. Entonces, acá los números no están cerrando para nadie, y esto parece que Jorge Macri no lo ve, no quiere verlo. Pero el mensaje es que el presupuesto entonces está, el tema es la línea y dónde se destina, ¿no? Exactamente, claro. Exacto. Hay una chica del presupuesto en términos generales, y dentro de esa chica hay una redistribución para las áreas que a Macri le conviene, por ejemplo, seguridad, que lo vimos en estos mega operativos que salen millones de pesos, sí. Millones de pesos. Y efectivamente, Andrés, me parece que este es un problema que se ha agravado con la asunción de Jorge Macri, por supuesto que con la asunción de Javier Milei y Jorge Macri, pero esta suerte, como decís vos, de Macri tiene que competir en maldad con Patricia Bullrich o con... Claro, pero fíjate, mirá qué discurso perverso el de Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich es integrante hoy, ¿no?, de La Libertad Avanza, ¿no? Sí. Si algo se caracteriza en La Libertad Avanza es en invertir 0 pesos en infraestructura pública, ¿no? O en infraestructura. Sí. Ahora lo corre a Macri con los subtes. Sí, es cierto. Es cierto, lo corre fabuloso. A Macri con los subtes. Pero vos fíjate qué perversidad y qué confusión para el electorado. Por eso nosotros como peronismo tenemos que tener una propuesta muy clara el año que viene de cara a los vecinos y vecinas, y muy claro obviamente a nivel nacional. Y lo que siempre digo, no se puede hablar de un proceso electoral democrático sano con Cristina proscripta, ¿no? Punto, ¿no? Porque muchos la callan a Cristina, pero hay que hablar de Cristina como la contradicción principal del momento político. Entonces, bueno, estamos en un escenario complejo y bueno, hay que llevarle mucha claridad y verdad al electorado. Y más allá, voy a coincidir que más allá de todas las disputas internas que pueda haber en el peronismo, si Cristina está presa, esto es también una amenaza de la justicia, presa injustamente, presa claro. Ilegalmente como está, es también una amenaza sobre cualquiera para que venga, que dentro de un año y medio quiera decir, exactamente, pateo el Rigi, lo pateo al aire. Bueno, claro, sí, al otro día te procesan. Exactamente, tengamos también en cuenta eso, que hay que salir a estar todos los días diciendo Cristina está presa por lo que hizo y no, por lo que hizo y no les gusta, y no por otra cosa. Claro, por lo que hizo bien, es correcto. Y digo, claro, eso es una amenaza bien para el gobierno que venga. Populares, sí. Exactamente, por eso es un condicionamiento. Cristina presa es el condicionamiento para el que viene. En eso estoy completamente de acuerdo. Es la condición para el que viene. Porque esto es así, si vos querés firmar, pero esto, digo, para ponerlo en términos concretos, vos asumís, ganás, designás un ministro, el ministro designa a los secretarios, el secretario tiene que firmar una resolución que implique una transformación importante para el área de gozo. ¿Lo va a hacer? No, se lo va a hacer firmar un director. Entonces vamos a reeditar experiencias que no nos fueron bien. Como ¿no? Ojo que los de Milei también, varios secretarios no firmaron cosas que se las hicieron firmar los directores. Bueno, claro, o te renuncian y bueno, claro. Pero eso es un desorden. La verdad que Andrés, ha sido un gusto conversar con vos. Bueno, nos quedaba, porque vos también, como nieto que recuperó su identidad, estuviste justo ese día, también estabas presentando un... Sí, pero es una preocupación por lo del banco, me decís, ¿no? Genético de Claro, datos. por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí, esa es otra muestra de la regresión. Es decir, Milei lo que hace cuando no puede meter la motosierra y cortar de cuajo alguna política, te la desfinancia, mete la licuadora. Y con el banco genético está pasando eso, está metiendo la licuadora en el presupuesto porque es una política que intentó tirarla abajo con la ley de bases, después intentó tirarla abajo con un decreto quitando la autonomía y como no pudo, lo desfinanció y hoy salió una nota la semana pasada de la propia titular del Banco Nacional de Datos Genéticos a todos los juzgados del país que no le manden muestras porque no las puede cotejar. Tremendo. Es tremendo. Tremendo. Ahí está atacando de pleno una política de memoria que es respaldada. Hoy yo creo, y me atrevo a decirlo, que la política de memoria y verdad y justicia tiene el consenso de por lo menos el 80% de los argentinos. Sí, sí. No,
digamos, lo vimos el 24 de marzo, 80% de los argentinos está un 20, un 30, ponele, un 70, un 70, el 30% de la Libertad Avanza, ¿no? El resto banca eso. Entonces está yendo en contra de una voluntad, de la voluntad del 70% del pueblo argentino. ¿Por qué? Porque está financiando una de las principales políticas de la democracia, como es el banco. El banco te permite saber la verdad científica de tu origen, claro, de tu identidad, e identificar cuerpos de desaparecidos. Así que imagínate si no está atacando una política. Sin duda que es así. Bueno, Andrés Lablunda, te vamos a seguir... Bueno, a disposición. Por supuesto, porque sé que estás trabajando con el tema de la ciberludopatía también, en niños y en adolescentes. Es un temón que nos interesa mucho también. Para próximos programas. Listo. Un abrazo enorme, querido. Abrazo enorme. Chao. Chao. Hablábamos con Andrés Lablunda, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, él mismo, nieto recuperado. Le decía que tiene una historia muy particular, muy particular, que vale la pena que lean, pero si entran a la página de Abuelas y buscan, porque tiene un registro de 2 nietos, cuenta la historia de Andrés, y él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la legislatura porteña. Qué partidazo ese que mencionaba de la maldad. Va a dejar sin público a un montón de distintos eventos, ¿no? Esos 4 o 5 nombres que se mencionaron